Quiero compartir con ustedes un tema. No es fácil, sí, es de esos temitas así como que a veces son un poquito espinosos, pero igual son temas que también el hecho de estar en la escritura nos llevan y nos invitan a hablar, a compartir, a predicar de todas estas verdades. Si Dios lo permite, lo estaremos viendo este domingo y el próximo domingo también, entonces les animo para que no falten. El título de este tema es Seol, mentiras y verdades. Seol, mentiras y verdades. Vamos entonces a aprender a través de este tema qué es el Seol, de qué se trata todo esto. Vamos a mirar lo que es cierto y lo que no es cierto, lo que no lo es. Algunos teólogos hablan de la escritura menciona Seol, Hades, infierno, el Abadón, y algunos teólogos mencionan que son lugares diferentes. Independientemente de que lo sean o no, no es el punto que vamos a tocar ahorita. Algo que sí es común, algo que sí marca en la escritura, háblese de infierno, háblese de Hades, háblese de Seol. Lo que sí es un común denominador es que es un lugar de sufrimiento. Lo tenemos bien claro. Creo que una pregunta que la respuesta sería muy obvia para cada uno de los que estamos aquí, o quizás para la gran mayoría, si no todos, es que ¿será que sí hay vida después de la muerte? Porque muchas personas les escuchamos decir que uno se muere y hasta ahí llegó todo. Es el pensar de muchas personas. Pero creo que los que hemos creído, los que hemos entendido un poco acerca de las escrituras, sabemos que realmente sí hay una vida después de esta vida. Pero la pregunta es: ¿cómo será esa vida? ¿Y cómo será esa vida para aquellos que parten de esta tierra sin Dios, sin arrepentimiento en sus corazones? Aquellas personas que parten a una condenación eterna. Entonces, cuando mencionamos la palabra infierno, Seol, Hades, cuando mencionamos la palabra condenación eterna, y de pronto imaginas el infierno, ¿cómo es el infierno? ¿Qué imagen tú tienes acerca del infierno? Y yo creo que también un pensamiento que es muy común en esta pregunta es que cuando nos hablan de infierno e imaginarnos el infierno, pues como que siempre, quizás estamos de acuerdo, la gran mayoría imaginamos fuego, azufre, tortura, sufrimiento, diablo, demonios, Satanás allá con un trinchete chuzándolos. Sí, creo que es como cosas que están ahí en la mente. Hemos quizás entendido el Seol, el infierno, como un campo de tortura, como un campo de tortura física, quizás tipo esos campos de concentración nazi en los tiempos de Hitler, donde se llevaban la gente a ser horriblemente torturada, judíos más específicamente, y sufrían tremendas torturas en esos lugares. Entonces como que hablamos de Seol, de infierno, de Hades, y para muchos el pensamiento es tortura, sufrimiento físico. Bueno, algo que hay que tener claro es que nadie va en cuerpo y sangre. Estamos hablando de que es algo espiritual. Entonces esa idea de tortura y sufrimiento físico, de hecho, si pensabas que es así, tiene que empezar a ser
abolida. Por eso vamos a aprender hoy lo que es las mentiras y las verdades acerca del Seol. Entonces, cuando hablamos también de fuego, que sé que la Escritura lo menciona en muchos pasajes cuando habla acerca del Seol o del infierno, tenemos que aprender a mirar también según el contexto inmediato, el contexto general, del que tantas veces hemos hablado. Contexto inmediato son los versículos que están antes y después de ese pasaje. El contexto general es el que me menciona toda la Biblia. Pero nosotros podemos ver que en algunos contextos, cuando tú miras el fuego, por ejemplo, cuando el pueblo de Dios construyó el tabernáculo, vemos que había una columna de fuego, que eso nos está representando, nos está hablando de la presencia de Dios. Cuando vimos que Dios hizo caer fuego y granizo sobre Sodoma y Gomorra, pues está hablando ya no de presencia de Dios, sino de juicio. ¿Ya? Cuando vemos que también la Escritura dice que el oro, aunque perecedero, es pasado por fuego, pues allá no nos está hablando ni de presencia de Dios ni de juicio, nos está hablando de que es para purificación. Entonces, siempre tenemos que mirar los contextos de la Escritura. Cuando la Escritura nos habla de fuego, refiriéndose al Hades, al infierno, al Seol, está hablando entonces de castigo. Y lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿sí? Entonces, bueno, de pronto para ti el asunto de que el fuego del que habla ahí, refiriéndose al infierno, es literal. Listo, supongamos que sea literal. Yo quiero decirte algo. Aquello que se presenta mediante un símbolo siempre es mucho mayor eso que se quiere representar ahí que el símbolo mismo. O sea, para ponerte un ejemplo, cuando se pone en la Escritura metáforas, ¿ya? Que dice que con sus plumas Él me cubrirá, que bajo sus alas estaré seguro. Es una metáfora, no quiere decir que Dios tenga plumas ni alas. Está hablando de protección, de cómo nos cubre, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de estas metáforas en la palabra, quiero decirte que nunca sobrepasa la metáfora que está ahí, nunca va a sobrepasar la realidad que se intenta comunicar. Ejemplo, nosotros cuando vamos a celebrar la Santa Cena, ¿qué ponemos? Pan y vino, ¿sí? Que es una metáfora del cuerpo y de la sangre de Cristo, obviamente, pero la realidad es que esos dos elementos, pan y vino, son solamente una representación, que realmente esos dos elementos, cuando lo miramos, lo que realmente representa la sangre y el cuerpo de Cristo, es algo desproporcionadamente muchísimo, pero muchísimo más gigante que esas dos cositas que ponemos ahí. ¿Sí me hago entender? Cuando les digo que realmente el símbolo nunca puede sobrepasar lo que realmente significa ahí. Entonces, si el fuego en la Biblia, cuando habla del infierno, es literal, pues déjame decirte que tiene que ser algo macro, muchísimo más grande y gigante de lo que muchas veces nuestras mentes alocadamente piensan. Ahora, algo que es una realidad también es que esa idea y eso que hay en nuestra mente, que nos imaginamos del infierno, ¿sí? Con el diablo allá usando con su trinchete, con los demonios allá castigando, latigando, golpeando a la gente, con una paila hirviendo, como dicen muchos, y bueno, una cantidad de cosas, y cuerpos allá siendo torturados. Parte de ese pensamiento, ¿sí? Hay unas imágenes ahí que quiero que las veamos. Parte de ese pensamiento viene de lo que nos enseñaron en la religión tradicional, en la religión católica, ¿sí o no? Ahí viene una cantidad de cosas que desde antes nos las enseñaron. Incluso cuando de pronto repetíamos aquellas letanías que se rezaban en cuanto a las novenas a los muertos, creo que había una letanía de esas que decía: hijo ingrato que te paseas tan ricamente vestido, mira a tu padre quemando y lo puedes remediar, que Dios lo saque de penas.
Me llegué a descansar. ¿Sí se acordaron? Me acordé de ese ahorita. Hay muchos ahí. Entonces, digamos que la religión nos vende como esas imágenes, ¿sí? De ese tipo de infierno. Asigna ahí, Pedrito. Pero también, mire, en el siglo XIII hubo un hombre llamado Dante Alighieri. ¿Sí lo han escuchado? Dante Alighieri escribe un libro que hasta hoy en día, ¿sí? Más de 700 años después, muchas de esas cosas que él plasmó en ese libro llamado La Divina Comedia, para otros más conocido como El Infierno de Dante, esas imágenes y esos escritos que él dejó en este libro también, créeme que marcaron como un precedente tan fuerte para que las personas llegasen hoy en día a imaginarse un infierno como el que habla ahí Dante en la Divina Comedia. Él dice allí que en la entrada al infierno había una inscripción gigantesca donde dice: dejad toda esperanza, oh vosotros que entráis a este lugar. Ese era pues el recibimiento. Que el infierno es tiene como una forma de embudo, ¿sí? Una forma de embudo, de cono. Que ese cono, ese embudo se formó cuando Satanás fue arrojado del cielo y cayó en la tierra. Pero que también ese embudo está formado por varios círculos, ¿sí? Pero que cada círculo o cada anillo es como un nivel diferente de dolor y de sufrimiento, donde a mayor profundidad, ¿sí? A mayor profundidad, mayor sufrimiento. Mayor profundidad, más pecador. Y él empieza diciendo que antes de llegar al primer anillo, que hay una sala que se llama la sala del sufrimiento. Que las personas que están allí no van ni al cielo ni al infierno, que son los indecisos, que son los cobardes, pero que esos que están ahí en esa sala de tormento, en esa sala de sufrimiento, son atormentados por avispas y son comidos sus pies por gusanos. Y que hay gran lamento, dolor, gritos en ese lugar. Entonces dice él que viene el primer anillo. El primer anillo dice que se llama el limbo. Que ese limbo, las personas que están ahí, solamente se escucha de ellos suspiros, desesperanza. Porque esas personas que están en el limbo no fueron nunca iluminados por Dios. Pero que luego viene otro anillo que se llama el Valle de los Vientos. Ahí empieza a bajar el cono, ¿sí? Que ese segundo anillo está puesto y es para los lujuriosos. Que allí en ese Valle de los Vientos los lujuriosos son violentamente arrastrados por vientos muy fuertes que los tiran y los golpean contra fuertes peñascos. Y solamente se escuchan gritos de dolor y de auxilio. Viene otro anillo que es el de Cerbero. Cerbero dice ahí Dante que es una bestia como una especie de perro con 3 cabezas, pero que a ese lugar van los glotones, los abusadores de la gula, y que están hundidos allí en un fango ocasionado por su propio vómito. Mientras que allí Cerbero los muerde, los desgarra, los destroza. Viene otro anillo que es el anillo donde están solamente los derrochadores y los ávaros. En otro anillo están los enfurecidos, los furiosos, la gente que todo era furia, rabia, que están rodeados por una cascada hirviendo, una cascada de sangre. Mientras allí ellos mismos se devoran y se despedazan. Y hay gritos de dolor tremendos todo el tiempo. Dice que viene otro anillo que se llama el cementerio de fuego,
de los herejes. Que en ese punto están las personas que no creyeron en Dios y que lo que hacen es que arden eternamente en llamas. Luego viene el Valle de Flaguetón y allí hay 3 lugares, uno para los criminales. Esos criminales están constantemente hundidos, dependiendo lo malvados que hayan sido, van siendo hundidos en ese río de sangre, que es la sangre de las propias víctimas de ellos. En otro están los suicidas, que esos suicidas han sido convertidos en árboles retorcidos, árboles espinosos, y que están allí siendo comidos por las arpías, que son unas aves horribles, y que al ser comidos por las arpías, comidas sus ramas, sus espinos venenosos, ellos gritan allí de dolor todo el tiempo. En otro valle están los sodomitas, que corren sin cesar, todo el tiempo están corriendo. Y en otro de esos valles están los usureros, que están sentados solamente bajo llamas. Y ya en el penúltimo anillo, entonces, que se llama Malevogue, dice que están los detractores, donde hay diferentes lugares, ¿sí? Donde hay demonios que los torturan, donde hay excremento, donde hay lagos de brea hirviente, donde hay serpientes que destrozan y devoran sus rostros, donde hay diferentes pestes, enfermedades. Y ya en el último anillo está el lago de las lamentaciones, que es ya en el fondo mismo, donde en el fondo del lago de las lamentaciones está Satanás, que quizás se pensaría que ese lugar debiera ser el más caliente, el más hirviente de todos, pero no, al contrario, es el lugar más frío, porque lo enfría el aleteo de las alas de Satanás, y que las personas allí están así con su cabeza hacia atrás, y que sus lágrimas se congelan, que solamente sale su torso. Digamos que esa obra literaria, bueno, narra demasiadas cosas, pero mira cómo mucho de eso, ¿sí? Es lo que, sin la gente saber de dónde provienen muchas cosas, se han tomado, se han extraído de allí, ¿sí? Entonces vuelvo y te repito, esas imágenes de infierno, como las hemos tenido, no sé si las puedo mostrar, esas imágenes, ¿sí? De infierno, ahí les comparto para que miren ahí, ¿sí? Todas esas imágenes vienen fruto de una cantidad de cosas. Las puede ir rotándolas, son como 3 nomás. Entonces, ¿qué es lo que sucede con todo esto? Que cuando nuestra imaginación y cuando el desconocimiento real de las cosas es lo que nos inunda, y no tenemos un conocimiento verdadero de la palabra de Dios, pues entonces digamos que todo esto viene a jugar en nuestras mentes, ¿sí? Por eso quiero que estemos muy atentos a lo que Dios hoy nos va a compartir, lo que Dios hoy nos va a enseñar. Entonces, vuelvo y te repito, sea Seol, Hades o infierno, el común denominador que aparece ahí en la escritura es sufrimiento. Pero quiero que entendamos algo. El sufrimiento que se vive allí, ese sufrimiento que se padece, no es absolutamente nada que nosotros podamos llegar a imaginar. Mira, cualquier sufrimiento que tú hayas tenido en esta tierra, porque sé que todos en algún momento hemos tenido episodios donde hemos sufrido por pérdidas, por enfermedad, angustias por problemas tremendos, situaciones con alguien muy amado, con un padre, bueno, muchos sufrimientos. Y quizás te han hecho esos sufrimientos obviamente llorar y llevar a desespero y bueno, tantas cosas que el sufrimiento trae consigo. Cualquier sufrimiento que tú y yo hayamos padecido en esta tierra no es ni el 1%
del sufrimiento del que habla la Escritura. El sufrimiento que tú y yo hayamos podido tener en esta tierra ha sido un sufrimiento totalmente soportable. Porque si no hubiese sido soportable, no estarías ahí sentado. Tú hubieras muerto. ¿Sí? Cualquier sufrimiento que hayamos tenido en esta tierra ha sido un sufrimiento humano, un sufrimiento soportable. El sufrimiento que se vive en el Seol, en el Hades, en el infierno, es un sufrimiento completamente insoportable. Es un sufrimiento gigantesco, es un sufrimiento de proporciones macro, es un sufrimiento, valga la redundancia, infernal. Infernal. ¿Qué es lo que sucede allí? Es que hay algo que tenemos que entender para que empecemos a darnos cuenta que no tiene nada que ver con tortura física, que no tiene nada que ver que nos están empujando a una caldera hirviendo en fuego. Porque hoy te repito, si es algo espiritual, los espíritus no pueden ni quemarse, ni incendiarse, ni chambuscarse, nada de eso. No tiene sentido, ¿sí? Hablando de algo metafórico, como te decía hace un rato, que tiene que ver con castigo. Entonces, mira, el infierno de los infiernos, el tormento de los tormentos, es escucha la palabra, es la eterna ausencia de Dios y la imposibilidad eterna de no poder volver a estar un solo segundo en su presencia. Medita eso. ¿Qué puede ser peor en cualquier ámbito? Hablando en este caso del ámbito espiritual, ¿qué puede ser peor para un alma que saber que nunca más, por toda la eternidad, nunca más, jamás, jamás, esa alma va a tener la más mínima posibilidad de disfrutar, así sea por un segundo, la presencia de Dios? Eso es un infierno. Eso es una tortura. El infierno de los infiernos, el tormento de los tormentos, es la imposibilidad eterna de invocar su nombre y no poder nunca disfrutar ni por un segundo de su gracia y de su favor. Y te lo vamos a mostrar a través de la palabra. En el Seol no se puede. No hay esa posibilidad de invocarlo, de disfrutarlo. El infierno de los infiernos y el tormento de los tormentos es saber que al lugar donde voy, jamás, pero jamás, esa persona va a tener la oportunidad de ir nunca a Dios. Consciente ya de que Dios es real. El infierno de los infiernos y el tormento de los tormentos es tener plena conciencia plena conciencia de que Dios es real y es verdad. Y esa conciencia no servirme ya de nada, porque ya el tiempo se terminó y no tengo ya la más mínima posibilidad de algún deleite en Él. Y no poder evadir esa voz de mi conciencia nunca más. Es decir, en el Hades, en el infierno, la conciencia será un tormento. La eternidad, escucha esto, la eternidad es el aguijón del infierno. Porque te das cuenta que la mañana nunca llegará. Porque los aterradores sufrimientos del infierno jamás, jamás cesarán. Yo no sé si a ti te ha pasado en algún momento
que por alguna circunstancia tienes que tener un tiempo de espera con un acoso, con un afán tremendo, quizás porque te acostaste enfermo y los minutos pasan y parece que fueran horas. Y tú quisieras que llegara ya el día y cuando miras el reloj, para ti han pasado como 6 horas, pero mira, se han pasado 10 minutos. Como que el tiempo se hace ¿qué? Eterno. Como cuando hay una urgencia, una emergencia y tienes que salir ya y necesitas moverte pronto y esperas quizás, no sé, un taxi, algo, pero es tanta la urgencia que para ti esos segundos se vuelven horas y horas. Créeme, eso no es ni comparable a la eternidad en el Seol. No es ni comparable. Hay un ejemplo que lo he puesto siempre y de pronto te aburras de volverlo a escuchar, pero algunos no lo han escuchado, entonces lo voy a decir por amor a los que no lo han escuchado, ¿sí? Tiene permiso de dormirse este minutico que le voy a contar esto, ¿sí? ¿Qué es la eternidad? Imagínate una inmensa estructura de hierro macizo, una inmensa estructura que tiene 10.000 kilómetros de alta, supremamente gruesa y ancha. Imagínate que un pajarito viene cada 100 años y con la punta del pico toca esa estructura de hierro macizo de kilómetros y kilómetros de alta y se va el pajarito y vuelve a los 100 años y vuelve y lo toca, se va y regresa a los 100 años. Cuando ese pajarito haya logrado desgastarla, desmenuzarla, pulverizarla por completo, viniendo cada 100 años, ahí habrá pasado un segundo de la eternidad. Y esa es la eternidad que espera a aquellos que parten sin Él, al infierno de los infiernos y al tormento de los tormentos, a ese lugar donde ya sí hay conciencia de que Dios es real y de que Dios existe, de nada te sirve. Creo que en algún momento hemos experimentado algunos durante el tiempo que llevamos de vida como el asunto de haber perdido a alguien, ¿sí? No necesariamente porque se haya muerto, sino porque simplemente algo sucedió y perdí esa persona. Y luego me doy cuenta de cuánto valor tiene esa persona. Y estás súper entregado, súper entregada, súper enamorado, súper enamorada de esa persona. ¿Cuánto dolor causa eso? ¿Cuánta tristeza? ¿Cuánta angustia solo coge un desespero, una cosa? Porque el sentimiento es muy fuerte, pero tremendo saber que ya la perdiste definitivamente. Que cualquier cosa que hagas no va a ser posible recuperar esa persona. A muchos eso los lleva a la depresión, al alcohol, a las drogas, al suicidio, muchas cosas. Por lo que se siente esa pérdida. Bueno, ni comparable con lo que un alma va a llegar a sentir en el infierno, en el Seol, en el Hades, de saber que ya no puede, por toda la eternidad que les acabé de mencionar, ya no va a poder jamás estar cerca de Dios. Eso es el infierno. Mira lo que dice Isaías en el capítulo 38, 18, para que miren
la realidad de lo que les estoy compartiendo. Isaías 38, 18. Dice, porque el Seol, ¿no qué? Porque el Seol, esperemos que Pedrito nos lo ponga ahí, para los que no. Porque el Seol, ¿no qué? Imposible. Imposible que un alma en el Seol pueda exaltar a Dios. Qué tremendo, ¿no? Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte. Recuerde que muerte es ¿qué? Separación eterna en este caso. Ni los que descienden al sepulcro esperan tu verdad. En otras versiones dice esperan tu fidelidad, tu bondad. No pueden. O sea, toda oportunidad y todo momento es cuando. Ya. Es en este momento en el Seol. Imposible. Qué dolor. Qué dolor. Qué angustia, qué tormento. Saber que Él es y no poder hacer nada. Salmo 88, versículo 10 al 12. Mira las preguntas que se hace aquí el salmista. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? Ya lo leímos ahorita. ¿Se levantarán los muertos para alabarte? Imposible. ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? Nah. ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Imposible. Imposible. Daniel 12:2. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para ignominia. Ignominia es vergüenza, para el desprecio ¿qué? Eterno. Dios mío, desprecio eterno. Uno diría, pero ¿cómo puede caber eso? Si hemos sabido que Dios es un Dios de amor, de misericordia, sí. Pero allá en el Hades, imposible. Ya no hay oportunidad, ni siquiera de invocarlo. Quiero que leamos algo en Marcos, en el capítulo 9, versículos 43 al 48. A mí siempre me ha llamado mucho la atención cuando Dios es reiterativo en algo. Cuando Dios, digamos, como que marca y remarca algo repetidas veces en un solo texto bíblico. Y es que el encontrarnos con textos bíblicos donde se remarca tanto algo nos está haciendo un llamado tremendo, una alerta tremenda, donde nos está queriendo decir que hay que tener mucho, pero mucho cuidado de lo que Él está diciendo. Como cuando Dios dice, en verdad os digo, y lo repite varias veces. Mira aquí en Marcos 9, 43 hasta el 48. Dice, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Lo dice ahí por primera vez. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies, vuelve y lo repite, ser echado en el infierno, al fuego donde no puede ser apagado. Y vuelve y repite, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga.
Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Entonces yo digo, bueno, con que hubiese dicho, si tu mano te es ocasión de caer, si tu pie te es ocasión de caer, y si tu ojo te es ocasión de caer, pues sácalo, córtalo. Mejor es entrar en el reino así que pasar al infierno, donde el gusano no muere y donde el fuego nunca se apaga. Pero es tremendo que en cada una de estas nos dice dos veces: el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. El gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces, algo que tenemos que meditar acá. Cuando nos habla ahí de las manos, pues no te está diciendo si la embarraste haciendo algo indebido con tu mano. O sea, mira que no es literal, es metafórico. No te está diciendo córtatela, porque créeme, ya todos aquí ni brazos ni piernas tendríamos. Entonces, cuando nos habla de las manos, metafóricamente hablando, está refiriendo a las cosas que nosotros hacemos, al hacer nuestro, lo que constantemente nos movemos y estamos ahí haciendo. Entonces piensa, ¿qué cosas estoy haciendo que pueden estar siendo ocasión de caer? Ya sabemos a qué se refiere con caer, es hablando de pecar, ¿sí? El problema no es que peques una vez, el problema es que pecas y te caes y te enlodas y te revuelcas y termina gustándote. Ahí es el problema. Ese es el asunto, porque dice que es mejor cortar con eso. Cuando habla de los pies, ¿a qué se refiere? Al caminar, al proceder. Aquellas cosas que nos están encaminando y están marcando constantemente nuestro diario vivir. Entonces, hazte la pregunta: en mi caminar diario, ¿qué cosas están siendo aquellas que están marcando mi camino todos los días, constantemente, de continuo? Y sigo caminando sobre las mismas conductas, el mismo proceder, los mismos lugares, las mismas amistades, los mismos vicios, y sigo ahí caminando en esas cosas. Entonces dice, es mejor que cortes con eso. Y cuando habla de los ojos, pues nos está hablando también metafóricamente de aquella manera como tú y yo, ¿sí?, estamos viendo las cosas. ¿Cómo estoy viendo entonces mi hacer diario? ¿Cómo estoy viendo yo entonces mi proceder y mi caminar diario? ¿Cómo estoy viendo aquellas cosas que yo estoy haciendo? Para muchos, relajado, no hay problema, lo estás viendo muy bien, cuando en realidad todo está muy mal. Cuando en realidad esas cosas te pueden llevar al Seol, a una eternidad en el infierno. Y ya estamos viendo a qué se refiere entonces todo esto del infierno. Y dice ahí, en cada uno de estos apartes, dice donde el gusano de ellos no muere. No, primero dice, si tu mano te fuera ocasión de caer, corta. A lo mejor entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, ¿sí?, al fuego que no puede ser ¿qué? Apagado. O sea, ya sabemos, el fuego se refiere a ¿qué? Juicio, castigo. Entonces la persona va a ir a un lugar donde eternamente va a estar sufriendo ese castigo del infierno de los infiernos, el tormento de los tormentos, donde el gusano no muere. ¿Qué quiere decir el gusano? ¿Qué hace un gusano en una fruta? ¿Qué hace un gusano en la piel donde estén gusanos? ¿Qué hacen los gusanos? Carcomer y carcomer y carcomer y carcomer.
lo que hace la conciencia en ese tormento tan horrible. Todos los días, por la eternidad, la conciencia es esa carcoma que eternamente te va a estar llevando a un solo sufrimiento que es inimaginable, incomparable, un sufrimiento que aquí, en este plano terrenal, no podemos llegar a dimensionarlo. Así lo quieras dimensionar e imaginar, no puedes porque, vuelvo y te digo, no es algo natural, es algo espiritual, es algo infernal, es algo insoportable. Que aunque la persona desee allí desaparecer, pulverizarse, la escritura dice que la muerte escapará de ello. O sea, es imposible. No hay un sufrimiento peor a ese. No lo hay. La carcoma en la conciencia y el castigo ahí permanente. Hay un par de escenarios en la escritura que nos hablan del Seol. Uno, como la tumba literal donde la persona es enterrada, ¿sí? Y el otro, como un lugar como que traga a las personas. Quiero que miremos Génesis 37, 35. Génesis 37, 35 dice: y se levantaron todos sus hijos, hablando aquí Israel. ¿Cómo es que llamó Israel antes? Me olvidó el nombre de Israel. Jacob, ¿sí? Hablando de su hijo menor cuando tenían que llevarlo allá a Faraón, a José, que lo quería ver y él estaba pensando otra cosa allí, que nunca más lo iba a ver. Y se levantarán todos sus hijos, todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre, ¿sí? Hablando allí del Seol como el lugar donde iba. Dice: yo no quiero irme con esta tristeza, yo no quiero ser llevado a la tumba con el dolor de no poder volver a ver a mi hijo. Yo no quiero morir de este dolor, con este dolor en mi corazón, ¿sí? Y en Génesis 44, 31 dice: sucederá que cuando no vea al joven, están hablando allí sus hermanos con José, cuando no vea al joven, morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor. ¿A dónde? Al Seol, a la tumba. Entonces ten en cuenta aquí, ¿sí?, que está hablando de la tumba como tal, del lugar del sepulcro. Pero en otros pasajes el Seol se está presentando como ese lugar, ¿sí?, donde la muerte llama, como que traga a las personas. Números 16:30. Números 16:30. Dice, préstale atención a esto tan fuerte: mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra, si es como si jalara a alguien, y la tierra abriese su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieran vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron ¿a quién? Jehová. Isaías 5:14. Isaías 5:14 dice: por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba. Entonces mira que esto nos deja ver que el Seol realmente representa algo más allá de lo físico, porque no es solamente un sepulcro donde alguien es sepultado, ¿sí? El Seol representa ese lugar donde muchos irán al momento en el que parten de esta tierra. Si bien es cierto que todos vamos a ir a la tumba, pues también es cierto, ¿sí?, que se va a ir a otro lugar. No solamente nos vamos a quedar ahí en un sepulcro, vamos a ir a otro lugar, como les decía ahora, unos para salvación eterna, otros para ignominia, para humillación eterna. Números 16 del 33 al 35.
Números 16, 33 al 35. Aquí nos habla de ese momento en la escritura cuando hubo un grupo de personas que desafiaron a Moisés, ¿sí? Que solamente a través de Moisés era que hablaba Dios. Y Moisés les dice, bueno, listo, vengan mañana. Le dice a Datán, Coré y Abiram, vengan con todo su séquito. Y bueno, que Dios decida, dice, y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación, y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. Salmo 9:17, mira lo que dice David aquí. Salmo 9:17. Dice que, y es bien claro acá, ¿quiénes van al Seol? Dice, los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios, los malos. Y hay también otro pasaje cuando nos habla de la caída del lucero, cuando es lanzado, está en Isaías 14:12. Habla allí Isaías en el capítulo 14, versículo 12, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Versículo 13, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mira el deseo que había en él, dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces, si el Seol se refiere solamente a la tumba, pues todos al final vamos a ir a la tumba, ¿ya? Más vemos que está hablando de un lugar, según lo que hemos leído, un lugar donde hay muerte, o sea, separación eterna, un lugar de oscuridad, mucho más allá de la oscuridad física que conocemos. Es una oscuridad de otro tipo, tinieblas, y tinieblas es ausencia de luz. De pronto conocemos la oscuridad, pero las tinieblas, hermano, es como tú cerrar tus ojos y no puedes ver a ningún lado. Terrible. Me gusta en Proverbios que se expresa hablando de la mujer extraña, de la que halaga, de la ramera, ¿sí? De la que atrapa al hombre, que quiere llevar al hombre al pecado. Dice que es una mujer que conduce al hombre al Seol. No se refiere a una tumba, a un sepulcro, se refiere a la muerte espiritual, a la separación eterna. Proverbios 7:27, hablando de esta mujer, creo que muchos ya hemos leído, está capítulo 7, 8 y 9 de Proverbios, donde habla de la mujer extraña. Solamente te voy a leer 2 versículos. El 7:27 dice, camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Camino al Seol. O sea, tremendo. Varones que estamos aquí, una mujer que te quiere seducir, que te quiere atrapar, que te quiere apartar, seas casado, seas soltero, que te quiere llevar en esos lazos, sencillamente te está conduciendo a la condenación eterna, a la separación eterna. Proverbios 9:18, hablando de la mujer ramera, y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Mira, donde puede llevar un acto de adulterio, de fornicación, de infidelidad. Yo creo que tiene que ser, no sé, un momento, no, porque estamos hablando de eternidad, tiene que ser algo tan grande que una persona
que habiendo entendido la verdad de Dios y la haya despreciado, tener que ir al Seol, al infierno, a la condenación eterna, al tormento de los tormentos, y saber que algún día entendió y conoció. Y los que, porque es que la escritura dice en Juan 4, 24 y 25 que Él enseñará a todos. O sea que no hay excusa para ninguno, para nadie. Entonces mira, el hecho de que se use el Seol para hablar aquí metafóricamente de una muerte espiritual y para hablar, siempre hablando del Seol, habla de cosas malas, de cosas perversas, está mostrando entonces que solo ellos son los que van a descender allí. ¿Quiénes? Los malos, los perversos, los que no quisieron tener en cuenta a Dios. Entonces vemos el Seol como un lugar de muerte espiritual, no como algo físico. Va más allá de lo físico, mucho más allá de lo físico. Entonces el Seol es un lugar que está relacionado siempre con los malvados, con las transgresiones, con actos completamente malos. Ahora, si nosotros lo miramos en el sentido contrario, o sea, hacia los justos, lo que dice la escritura del Seol con respecto a los justos es que Dios los rescata del Seol. Salmo 16 del 10 al 11. Salmo 16 del 10 al 11. Mira lo bonito. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Qué bonito, ¿no? Mira que cuando se refiere al Seol como los malvados, ese es su lugar. Pero cuando habla de lo justo, dice que de allí seremos antes rescatados. El versículo 11 dice: me mostrarás la senda de la vida. Allí en tu presencia, fuera del Seol, hay plenitud de gozo. Allí todo es una delicia, a tu lado, para siempre. Qué diferencia, ¿cierto? Abismal, abismal. Salmo 49:15. Salmo 49:15. Dice: pero Dios, mira lo bonito, redimirá, rescatará mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Y termina diciendo ahí Selah, o sea, medita en esto. Porque Dios, vuelvo y te lo repito, redimirá, salvará, rescatará mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Oseas 13:14. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Lo que hablábamos al principio. Allá en el Seol dice: la compasión será escondida de mi vista. Pero a nosotros, ¿qué? Nos va a redimir, a rescatar. Entonces, quiero que miremos Apocalipsis 21:8. Recordemos entonces que el fuego allí nos habla metafóricamente, ¿sí?, de castigo, ¿ya?, de juicio. El Seol es una muerte después de la muerte. Es decir, la persona muere físicamente, sí, pero después de morir físicamente le espera otra muerte, que es lo que hablábamos ahorita: la separación. ¿Hasta cuándo? Eterna. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas,
fornicarios, hechiceros, idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego de azufre, que es la muerte, ¿qué? Segunda. Entonces, en resumen, sea que se hable de los justos o injustos, siempre se aclara, siempre, que va a haber una vida después de la muerte, sea para salvación eterna, o sea para condenación eterna. Romanos 2 del 6 al 8. Romanos 2 del 6 al 8. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Mira esto, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo eterno, ¿sí? Ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen ¿a qué? A la injusticia. Y Daniel en el capítulo 12 versículo 2. Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán. Ojo pues, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, ¿sí? Para el desprecio eterno. Eso es ignominia. Desprecio eterno. Qué tremenda verdad, hermanos. Y qué fuerte. Pero yo creo que esto a lo que nos debe llamar y a lo que nos debe invitar, vamos, tiene que causar terror, pero no tener miedo de Dios. ¿Sí? No tener miedo. Dios nos llama a que tengamos temor, pero ese temor habla de reverencia, de respeto, de honra. Pero lo que sí debemos de tenerle miedo, como dice la escritura, mano, a una eternidad en el Seol. Entonces, no andamos en la vida cristiana teniendo miedo, terror de Dios. No. Andamos alegres, gozosos, agradecidos, enamorados de Él, pero cada día teniendo un cuidado tremendo. Es como el que conduce, ¿sí? Cuando tú conduces, tú no conduces con miedo, a no ser que apenas estés comenzando a aprender. Obviamente, la persona que apenas está ahí con miedo y maneja con un terror tremendo y que se va a estrellar, que, bueno, tantas cosas. A veces los nervios no han dejado que una persona aprenda a conducir porque no es capaz del miedo. No, hay que conducir, ¿sí? Con respeto a las normas, con prudencia, estando atentos, respetando, ¿ya? Pero claro, qué miedo un accidente, terrible, es diferente, ¿ya? Yo creo que lo entendió, lo entendió. Si estás acá porque te da miedo que Dios te mande al infierno, estás caminando equivocado. Porque créeme, si vas de la mano de Dios, Él te va a librar del Seol. Ahí lo aprendimos. Pero si tu mano te está haciendo ocasión de caer, córtala. Porque es mejor que vayas manco y no con dos brazos, ser echado al lago que arde, donde el gusano nunca muere, donde el fuego nunca se apaga. Ojo, porque si tu ojo te está haciendo ocasión de caer, sácalo. Porque llegues allá sin un ojo a la vida, que con dos ojos ser lanzado al lago de fuego, donde el gusano nunca muere, donde el fuego nunca se apaga, donde siempre va a haber juicio. Y si tu pie te está haciendo ocasión de caer, córtalo. Dentro de 8 días, si Dios lo permite, vamos a mirar esta parábola, ¿sí?, del rico y de Lázaro, donde dice que el rico, ¿sí?, que vivía espléndidamente, que vestía de púrpura, ya murió, fue enterrado y fue llevado ¿a dónde? Al infierno, al Seol. Pero que el mendigo Lázaro, ¿sí?, que
estaba lleno de llagas y que anhelaba comer de las migajas que caían de la mesa del rico, murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y que allá, en ese momento, en esos dos escenarios, ¿qué decía el rico? Padre Abraham, envía a Lázaro a casa de mis hermanos. Y hay un diálogo ahí interesante. No se lo pierdas dentro de 8 días. Vamos a mirar qué va a pasar ahí. Y vamos a ver qué sucede con esto y qué nos va a enseñar Dios a través de ese pasaje de la Escritura. Vamos a estar de pie y vamos a darle gracias a Dios. La invitación es sencillamente, hermano, medita en tu caminar, en tus actos, medita en cómo estás viendo las cosas. Medita en eso, porque la oportunidad es aquí, es ahora, es en este momento. Créeme, y lo digo con respeto a las personas que están acá, que todavía hay arraigos fuertes, quizás a su religión tradicional. Te lo digo con respeto. Si estás esperando que una vez mueras, te celebren un par de misas y te hagan un novenario y repitan no sé cuántas veces la misma letanía, que Dios la saque pena y la lleve a descansar, si tú crees que así es, no se vista que no va, no se llena de ilusiones. Quizás muchos cometimos el error de pagar misas y una cantidad de cosas y creíamos que así era. Es ahorita que hay vida. En el Seol nadie alaba a Dios, nadie puede invocar el nombre de Dios. En el Seol ya la bondad, la gracia, el favor de Dios ahí se corta eternamente y para siempre. Yo creo que vale la pena seguirlo. Yo creo que vale la pena soportar no sé cuántas cosas que estemos viviendo en estos momentos. Yo creo que vale la pena cortar con tantas cosas en el andar, en el proceder nuestro. Cortar con muchas cosas que le estamos viendo como no es, perdón. Vale la pena, porque, hermano, nos espera una eternidad, sea para condenación o sea para salvación, pero nos espera la eternidad. Y ya te puse un simple ejemplo de lo que es la eternidad. Ese pajarito ahí, imagínate eso. Dios, gracias en esta hora maravillosa. Dios, gracias porque tocas y llamas de tantas maneras nuestros corazones y a nuestras vidas. Dios, gracias porque definitivamente, siendo como soy y habiendo tantos errores, tú no te olvidas y tú quieres librar mi vida del Seol. Quieres rescatar mi vida. Yo no quiero creerme o considerarme tan bueno, tan puro, tan santo, como que no necesito de un sincero arrepentimiento. Yo tengo que venir delante de ti cada día y entender mi fragilidad y entender que solamente basta un descuido y podría ser arrastrado por la corriente de este mundo. Que lo único que nos puede garantizar el ser rescatados del Seol es que todo mi ser se aferre a ti. Es confesar delante de ti mis debilidades y entender que no soy tan bueno como yo me creo, y que aunque has puesto muchas virtudes en mi vida, también sé que hay defectos y cosas contrarias que tienen que ser corregidas. Que quizás hoy queda
algo de esto que hemos aprendido, pero por más que hayamos entendido algo ahí, esto no alcanza a vislumbrar lo grande, lo fuerte, lo terrible que es una eternidad sin ti. No llegamos a imaginar esto en toda su dimensión, pero sé que algo tendrá que quedar en cada corazón de los que estamos aquí, y que ese algo sea lo que nos lleve a amarte mucho más, a desearte, a no andar en tibiezas. Quizás para muchos hoy fue mejor 2, 3 partidos del mundial, y bueno, no es pecado, pero cuántas veces esas cosas se nos vuelven costumbre y empezamos a hallar deleite y excusas en otras cosas. Hoy es un partido de fútbol, mañana es un paseo, una visita, pasado mañana un amigo, un familiar, y tristemente muchas veces nos vamos llenando de descuido. Una excusa porque algo me dijeron en la iglesia, porque lo que el pastor compartió no me gustó, entonces no voy. Y comienza un proceso ahí de dejarme, de olvidarme, de descuido. Señor, ayúdanos. Quizás el congregarnos no sea lo que nos da la salvación y la vida eterna, no, pero hace parte. Y a ti te plació que nos congregáramos. Hay cosas que solamente las vivimos aquí, como iglesia, congregados. Ayúdanos, Padre maravilloso, y que nos aferremos a todas tus cosas: la obediencia, el amor, la disciplina, la oración, la meditación de tu palabra, el amarnos, el ayudarnos, el dejar odio, rencores, excusas, vicios, apegos, gritos, maltratos, desamor hacia tu esposo, tu esposa, maltrato hacia tus hijos, hijos que no respetan, no honran a sus padres. Por favor, no estamos jugando al cristianismo, estamos camino a la vida eterna. Señor, gracias por este tiempo y gracias por tu palabra, Dios. Síguenos iluminando y síguenos, Dios, enseñando de una manera muy, muy especial, como solamente tú lo sabes hacer, Dios. Recibe este cántico en agradecimiento por el llamado a la vida, Señor, por el llamado a estar contigo, Dios, por la invitación a vivir contigo para siempre.